Y al término de la asunción al mando, el presidente de la República asistió al tradicional Te Deum. Allí la Iglesia Católica le pidió una lucha frontal contra la corrupción y a no entregar las binacionales. Partió del Palacio de López a bordo del tradicional Chevrolet Caprice descapotable junto a su esposa. Ambos saludaron a todos los presentes durante el trayecto por el paraguayo independiente. Sin embargo, a su llegada, una mujer lo esperaba para escracharlo. Yacyretá no se vende, se defiende. Estamos dispuestos, los ciudadanos paraguayos, a defender nuestra soberanía energética. Justamente el tema Yacyretá y las negociaciones de tratados con otros países estuvieron en la lupa de la Iglesia Católica. Valenzuela pidió patriotismo. En el caso de Yacyretá, es claro que el precio de venta del potencial eléctrico producido debe ser establecido con base en lo dispuesto en el tratado y el producto de la venta debe ser recibido por Yacyretá. El designado titular de la EDI, Nicanor Duarte Frutos, fue diplomático y estuvo de acuerdo con el llamado de atención. Negociar con los vecinos como socios paritarios y no como país subalterno, pero sí defender los bienes que pertenecen al pueblo. Valenzuela dio un no rotundo a la ideología de género y a los proyectos pro aborto. Pero no complacientes con quienes condicionan su amistad con nuestra nación a una colonización ideológica que intente coaccionarnos para aceptar antivalores como la legalización del aborto o la ideología de género a cambio de ayuda financiera. También fue contundente contra el narcotráfico, aconsejando a las autoridades a no estar involucradas. También pidió luchar contra la corrupción. Es una debilidad para el país el cáncer de la corrupción, que solo puede ser extirpado por el fin de la impunidad. Lamentamos la pérdida de sentido y de valores en tantos jóvenes y adultos sin horizonte. En otro momento le pidió al nuevo presidente ser cuidadoso con la deuda pública y los bonos soberanos, así como la atención prioritaria a la educación y salud. El Te Deum se realizó también en honor al Día de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción y contó con la presencia de mandatarios visitantes.